Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo Directos hacia el Empleo. Hoy venimos a hablar sobre un tema que está candente, que es la inteligencia artificial. Y para ello tenemos a Marta, que ahora voy a presentar. Voy a esperar que se llene un poquito más la sala para presentarte, Marta, si te parece. Y nada, venimos a hablar de la inteligencia artificial, una de las revoluciones de este mundo. No sé si Marta estará de acuerdo conmigo, que yo creo que la inteligencia artificial a mí se me asemeja a la revolución del vapor, a la revolución del Internet, ¿no? Cuando llegó Internet a nuestras casas, y yo creo que llega la inteligencia artificial y ha revolucionado y está revolucionando todo el panorama, además con una penetración en el uso de la tecnología muy importante. Yo creo que ha venido para quedarse. Y evidentemente, pues también toca la búsqueda de empleo. También toca la búsqueda de empleo. Y bueno, como sabéis, siempre en los directos hacia el empleo tratamos diferentes temas y queremos estar siempre pegados a la actualidad, a las cuestiones que se vayan moviendo. Y por eso ya tuvimos en la temporada pasada, hicimos un directo donde dimos algunos consejos para la búsqueda de empleo, y en uno de ellos vimos lo que era ChatGPT, ¿no? Que muchas personas seguro que les suena aquí ChatGPT, pero bueno, hoy no venimos a hablar de ChatGPT porque eso es una herramienta concreta. Hoy venimos a hablar de todo lo que es la inteligencia artificial para la búsqueda de empleo, ¿vale? Vamos a hacer uno, como prometimos en su momento cuando hablamos de ChatGPT, algo mucho más completo. Así que, nada, bueno, Marta, sí, ya paso, así que paso a presentarte. Bueno, Marta Fernández, no sé si muchas personas de aquí ya la conocen, porque, bueno, Marta se dedica al mundo de la orientación laboral, tiene su proyecto de AIM Desarrollo, su página web, ha publicado un libro recientemente que lo tengo apuntado para decirlo bien: Aprende a comunicar tu talento para la búsqueda de empleo. Aprende a comunicar tu talento, aprende a comunicar tu talento, storytelling para la búsqueda de empleo. Storytelling para la búsqueda de empleo. Y bueno, Marta también ya es una vieja conocida del servicio multicanal y de los directos hacia el empleo, porque la tuvimos aquí hace 2 años haciendo un webinar que se titulaba Dime en 60 segundos qué profesional eres. Directo, por cierto, Marta, que bueno, perdona, di hola, que no te he dejado hablar. Buenos días a todos y gracias por invitarme, y aprovecho y lo digo Discúlpame. directamente. Nada, no pasa No, pero nada. que estaba viendo justamente, claro, con el motivo también de que venías, estaba viendo el directo de los otros días, el de Sí. Dime en 60 segundos qué profesional eres, que lo podéis encontrar en el canal de YouTube, y sigue estando de actualidad. O sea, quiere decir, todas las claves que diste en ese directo son aplicables a día de hoy. Totalmente. Y tienen que ver incluso con inteligencia artificial, pero esto ya me lo callo y lo digo luego. Vale, así que mira, Marta, si te parece, son ya las 11:04. Se siguen incorporando personas al chat, ya llevamos 160 personas que se han sumado. Vemos que tenemos saludos y personas conectadas de muchos puntos: Cantabria, Valladolid, Bolivia, Donosti, Badajoz, Madrid, Alicante, Villa García de Arousa, Segovia, Elche. Bueno, pues como ves, Marta, tenemos muchos Ujú, saluditos. ujú. Así que nada, si os parece, empezamos con la presentación que nos va a hacer Marta sobre el tema, y luego podéis hacer vuestras preguntas por el chat. Algunas Marta las irá incorporando en su presentación, otras las podemos hacer al final de su presentación. Y nada, muchas veces tenemos diferentes perfiles en Directo hacia el Empleo, y hoy tenemos a una experta en orientación laboral. Así que estamos en las mejores manos. Marta, muchísimas gracias y todo tuyo. Nada, gracias a ti, Javier, por la invitación siempre, porque ya la segunda vez, no sé, ya. Tú sabrás lo que haces, ¿no? Diría yo, pero bueno. Pero bueno, nada, yo encantada, además colaborar con Cruz Roja siempre es un placer. Y sois mogollón de gente, ciento y la madre, nunca mejor dicho, con lo cual yo estoy ahí encantada, ¿vale? Tengo una pequeña presentación para compartiros, porque al final van a aparecer ciertos nombres de herramientas, etcétera, y quiero que los veáis escritos, así no nos perdemos. Aparte de la presentación que ha dicho Javier, nada, yo diré alguna cosilla más mía por aquí rápido, pero quiero transmitiros como unas ideas iniciales respecto a esta de la inteligencia artificial, ¿vale? Por una parte, que yo os voy a estar contando para qué os sirve como buscadores de empleo,
por ahí van a venir un poco todo el tema de las herramientas, etcétera, para qué podéis utilizarlas y de qué manera, porque también hay que tener un poco de cabeza a la hora de utilizar todo esto que vamos a ver. Por otra parte, también quiero que veamos un poquito de cómo se utiliza esta inteligencia artificial en recursos humanos, es decir, se está utilizando desde hace unos años ya herramientas de inteligencia artificial para evaluar currículums, para ver si encajan en una oferta de empleo, para revisar un vídeo de una grabación al índice de Asturias, yo también, por ahí, pues estoy leyendo el chat mientras estoy hablando. Entonces, se utiliza como en ambos campos, ¿no? O sea, vosotros para buscar trabajo y la gente de recursos humanos para evaluaros a vosotros. Incluso podemos ver un poco la conexión entre una cosa y la otra. Y por otra parte, os digo que esto tampoco es algo nuevo como tal. De hecho, estaba comentando Javier que ya se habló de ChatGPT en otro directo, en otro momento, ¿no? La inteligencia artificial se lleva utilizando ya algún año que otro. Lo que pasa es que parece que este año como que explotó y todo el mundo se puso a utilizar cosas y a ver qué era aquello, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que sepáis que sobre todo en recursos humanos se os lleva evaluando de alguna manera con herramientas de inteligencia artificial ya algún año que otro. Entonces, bueno, ya esto ya tiene un poco de evolución, más de la que parece, quizá, ¿vale? Y por otra parte comento que yo estoy, lo dicho, viendo el chat, lo voy a tener abierto de la que vaya un poco compartiendo la presentación. Al final tendréis algún minuto, 10 minutos o lo que sea para poder preguntarme si queréis, por supuesto, lo que queráis, pero como lo voy a tener abierto, si veo alguna pregunta que coincide un poco con lo que estoy comentando y viene al hilo, yo la recojo, quiero decir. O sea, que sentiros totalmente libres de ir por ahí pensando y preguntando, o al final, o durante mi exposición, o como queráis, ¿vale? Sin problema. Entonces, voy a compartir pantalla, que estaba por aquí. Ok. La voy a poner en grande para que la veáis y ahora tendréis que estar viendo la pantalla, ¿vale? Entonces, nada, tenéis aquí mi LinkedIn y mi página web. De hecho, os digo que si queréis conectar conmigo por LinkedIn, tenéis aquí, de hecho alguien decía por ahí, la conozco por LinkedIn y tal, vale, pues si alguno me quiere seguir por ahí, que es donde fundamentalmente estoy, este es mi perfil, buscáis Marta Fernández Empleo y me encontráis fácilmente y tenéis ahí un botoncito más en mi perfil en el que veréis un botón conectar, pues nada, le dais a conectar y me podéis escribir una nota diciendo, hola Marta, te estoy viendo en los directos de Cruz Roja, tal y cual, ¿no? Me invitáis a conectar y yo, por supuesto, os acepto la invitación encantadísima, ¿vale? Yendo ya un poco al tema de la inteligencia artificial, fundamentalmente para búsqueda de empleo, porque al final los perfiles que tenéis son de buscadores de empleo, entiendo que la mayoría, aunque ya me comentaréis si hay algún caso particular, y quiero empezar un poco por ciertos conceptos que vamos a ir manejando, conceptos, herramientas o tal, para luego ir un poco a lo que es la aplicación concreta dentro de la búsqueda de empleo, es decir, concretamente, si buscáis trabajo, qué se puede hacer con inteligencia artificial y cómo se hace. Y por otra parte, y hacia el final, qué se hace en recursos humanos con inteligencia artificial que os está afectando cuando buscáis trabajo. Son dos cosas que se retroalimentan una a la otra, ¿vale? Entonces, creo que el concepto de inteligencia artificial todos lo manejamos ya. Cuando hablamos de esas herramientas para buscar trabajo, lo que sea, con inteligencia artificial, estamos hablando fundamentalmente de herramientas que generan, pueden ser generar imágenes, pero fundamentalmente generan textos que a ti te sirven pues, para completar un currículum, para crear algún apartado de tu currículum, para ayudarte pues, a saber cómo se responde cierta pregunta de una entrevista, cosas de ese tipo, ¿no? Es decir, son herramientas que generan un texto que es natural, que nunca es tu lenguaje, pero es un lenguaje bastante natural y si habéis probado ChatGPT y todo esto, lo habéis visto. O sea, es como hablar con una persona, más o menos, ¿no? Luego, el concepto prompt, no sé si lo manejáis todos porque es un pelín más técnico, pero el prompt sería la orden que yo le doy a la inteligencia artificial. Y esto es importante porque a día de hoy ya os podéis meter en Google o cualquier buscador y poner ejemplos de prompts para hacer un currículum, ejemplos de prompts para preparar una entrevista o lo que sea, ¿no? Eso ya existe, ya está en el mundo, digamos, ¿no? Entonces el prompt sería la orden que yo le doy a la inteligencia artificial, lo que le escribo, la pregunta que le escribo, para que me conteste con lo que yo necesito, ¿no? Que me responda a mi necesidad, digámoslo así. Y luego tenéis aquí como las dos herramientas fundamentales, gordas, digamos, de inteligencia artificial, que son un poco las primeras que yo usaría, digamos, porque son las más fáciles y son como las más transversales, en el sentido de que os pueden ayudar a prácticamente, no digo todo, todo, pero muchas cosas sí que os van a poder ayudar.
ChatGPT no necesita presentación, que luego tengo alguna capturita para que veáis algún ejemplo de cómo uno puede utilizarlo para hacer un currículum, por ejemplo. Y Google Bar sería el equivalente de Google, pero que en España tiene como menos desarrollo, con lo cual si utilizáis una y la otra, vais a notar diferencias. Es decir, normalmente yo a ChatGPT, a no ser que se bloquee o que sufra un ciberataque como hace unos días o cosas parecidas, funciona muy bien, bajo mi punto de vista. Otra cosa es que luego tengas que revisar el texto, esto que luego lo comentaremos. Google Bar, pues depende de la orden que le des, si es más sencillita, etcétera, sí que te ayuda en cosas, pero si la cosa es un poco más complicada, ya yo creo que se lía un poco a veces, ¿no? Es por falta de desarrollo. Al final pensemos que estas herramientas, por un lado, se alimentan con millones de datos, millones de informaciones, digamos, y eso es lo que hace que con la tecnología que tienen, por otra parte, salga un poco la respuesta a tu orden, ¿no? Entonces, si ChatGPT está más alimentado, es normal que funcione más, ¿no? Porque tiene como más desarrollo, digámoslo así, ¿vale? Entonces, respecto a para qué podéis utilizar concretamente inteligencia artificial en el proceso de búsqueda de empleo. La respuesta en sí sería para todo. La respuesta corta es para todo y la respuesta larga es un poco lo que tenéis aquí, que es lo que os voy a explicar ahora aproximadamente, ¿vale? Y luego ya digo que os voy a dar nombres de herramientas concretas que podéis revisar, os podéis poner esta tarde o mañana a investigar, ¿no? La mayoría o son herramientas gratuitas o tienen una demo gratuita o algo parecido, ¿vale? Porque al final, si fueran como de pago, no tendría como mucho sentido compartirlas aquí, entiendo, ¿no? Pero bueno, hay muchas que se pueden utilizar libremente, tipo ChatGPT o lo que sea, os creáis una cuenta con un usuario, un email o lo que sea y funcionáis con ellas. Y luego ya es cuestión de probar, ¿vale? Os digo también que la persona menos tecnológica, esto lo digo siempre en las formaciones de inteligencia artificial, pero la persona menos tecnológica que vais a conocer seguramente soy yo. Y sin embargo, cuando ya esto explotó, como a principios de año o algo así, que todo el mundo se puso a hablar de esto, dije, bueno, esto tiene una aplicación directa al ámbito en el que yo trabajo, que como decía Javier, es orientación laboral, búsqueda de empleo tal, con lo cual yo esto tengo que meter mano aquí, ¿no? Y eso fue lo que hice y a partir de ahí pues me puse pues, a escribir artículos, a investigar por dentro, a ver para qué servía, cómo utilizarlo, todo esto, ¿no? Y de aquellos polvos pues vienen estos lodos, que se dice, ¿no? Y aquí estamos hablando un poco de este tema. Pero bueno, quiero decir que todo el mundo podría meterle mano a esto, aunque no seáis como muy tecnológicos. Son herramientas sencillas, en principio, de utilizar, ¿vale? Entonces, fundamentalmente, el proceso de búsqueda de empleo se utiliza para todo, y cuando digo todo me refiero que tú puedes querer desde crear el texto completo de un currículum porque no tienes currículum, o más idealmente, yo puedo tener un currículum y querer revisarlo en base a una oferta de empleo, que te lo ajuste. Mira, tengo este currículum, quiero enseñarte este currículum y esta oferta de empleo. Y lo que quiero es que me ajustes el texto del currículum para que se adapte a la oferta de empleo, porque sabéis que al final los currículums, el texto del currículum, cuanto más adaptado, ajustado esté al texto de la oferta de empleo a la que tú contestas, más fácil es que te hagan caso. Por resumirlo de alguna manera, luego podemos entrar un poco más en esto. Lo mismo para crear una carta de presentación, un email de presentación, porque quieres crear cierto apartado, cierto texto para tu perfil en LinkedIn. Tengo que escribir, redactar el perfil entero, no tengo ni idea. Mira, toma mi currículum y dime textos que yo puedo utilizar para los diferentes apartados de LinkedIn o un apartado en concreto. O tengo que mandar un mensaje a alguien de recursos humanos porque tiene una oferta que me interesa. Ayúdame a generar ese texto, digamos, ¿no? Todo lo que sea esto, perfecto. Recomendación, cuanto más concreta es tu pregunta a una inteligencia artificial, mejor. ¿Qué significa esto? Que más que decirle, ayúdame a hacer un currículum, ala, venga, más que eso, habría que decirle, mira, tengo este currículum, me presento a esta oferta de empleo, ayúdame a ajustar ese texto al otro, porque es la pregunta es mucho más concreta, si os fijáis, ¿no? Entonces la información que te va a dar es mucho más real y mucho más práctica y mucho más ajustada a lo que alguien de recursos humanos buscaría en ti, ¿vale? Entonces, ahora miro el chat que veo que está pitando. Por otra parte, esa es un poco la parte de generar textos, currículum, carta, LinkedIn, mensajes, lo que queráis, fundamentalmente textos. También se puede generar imágenes. Yo no me meto ahí mucho porque al final imágenes, bueno, puede ser como el banner de fondo de LinkedIn o algo parecido, pero creo que nos interesa más, o os interesa más en general
la parte de generar textos para currículum, etcétera, etcétera. Otra pata importante que os interesa es todo lo que tenga que ver con preparar entrevistas de trabajo, desde cualquier punto de vista. Es decir, tengo una entrevista mañana en tal sitio, para tal puesto de trabajo. ¿Qué me van a preguntar? Dime las preguntas típicas que crees que me van a hacer. Vale, dime cómo puedo contestar a esta pregunta en concreto. O dime qué sabes de esta empresa. Vale, esta empresa, según esta oferta de empleo, qué competencias está valorando o qué tipo de logros me va a valorar, etcétera, etcétera, digámoslo así, ¿vale? Y hay una aplicación curiosa de la que me hablaba alguien hace un par de días, que es que tú con una herramienta de estas, tú generas una conversación, tú vas hablando tal y cual, pero tú incluso podrías decirle a una herramienta como ChatGPT, actúa como el entrevistador de Mercadona, por ejemplo, ¿no? Entonces hace el entrevistador, te lanza preguntas, tú vas contestando y luego le puedes pedir que te evalúe, por ejemplo, actúa como, ¿no? En el resto de los casos le lanza la pregunta en general y ya está, ¿vale? Y voy a ir al chat antes de decir ahí lo último. Verás, hay que escribir todo el CV nuestro para darle la orden para que ayude a mejorarlo. Si tú quieres que te ayude a mejorar todo el currículum, en principio lo que te va a pedir es copiar el texto, ¿vale? Una puntualización importante que hago hablando de ChatGPT, que es de lo que vamos a hablar fundamentalmente porque es la herramienta como más gorda. A día de hoy, estoy hablando del 16 de noviembre de 2023, esta herramienta en concreto maneja texto. Significa que si yo le digo, ayúdame a ajustar el texto del currículum al texto de una oferta de empleo, me va a decir, cópiame el texto del currículum y cópiame el texto de la oferta de empleo. Pero las noticias que ya hay es que las siguientes versiones ya van a permitir que yo ponga el enlace, el vínculo de la oferta de empleo e incluso que adjunte el PDF con mi currículum, digamos. Y ahí de ahí coge el texto. Otra cosa es que sea capaz de leerlo bien. Esto ya, yo tengo mis dudas, pero veremos. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta del chat, en principio tú copias el texto completo si quieres revisar el texto completo del currículum, pero también es posible que alguien quiera revisar la parte de cómo redactas tus experiencias como administrativa. Me lo invento, por ejemplo. Y en ese caso, tú le preguntas, oye, ayúdame a ajustar este bloque de experiencia profesional a lo que están pidiendo en la oferta de empleo, por ejemplo. Y lo que le copias es el bloque de experiencia profesional. Creo que me expliqué más o menos lo que quería decir aproximadamente. Y si el CEU está hecho por Canva, no. Olvidaos de Canva. Canva ya lo voy a coger hasta manía. Si está hecho por Canva, te va a costar mucho más copiar y pegar el texto. Ese es el problema, digamos. O sea, eso es un poco lo que quería decir. Vale, una preguntilla más, pero ya la recogemos luego para no liarnos. Eso, que si el currículum está hecho en Canva y ChatGPT en algún momento te permite adjuntar el documento, la teoría es que será capaz de leer ese PDF, pero yo no me lo creo. Entonces yo en general optaría por tener currículums de estructura sencilla, en una plantilla de Word o algo parecido para que no te den problemas con todo esto, ¿vale? Cuando hablemos de la parte de recursos humanos vais a ver que al final la plantilla del currículum o lo que se está buscando en vuestros currículums fundamentalmente es palabras clave y los currículums los leen máquinas muchas veces, máquinas, robots, inteligencias artificiales, como lo queréis llamar. Y ahí lo que se busca es que la máquina pueda leer el documento y dentro que encuentre las palabras clave que se refieren al puesto, a las funciones, etcétera, etcétera. Y un currículum en Canva es mucho más difícil de leer porque tiene cuadros de texto, tiene gráficas, etcétera, etcétera. Cuidado con estas cosas, ¿vale? No es el tema de hoy, pero sí que tiene una relación. Y por otra parte, todo lo que sea, por ejemplo, mira, tengo tal perfil y quiero saber cuáles son mis competencias, o al revés, estoy interesada en dedicarme a esta profesión, a este puesto de trabajo. Si te paso lo que he hecho hasta ahora, me dices un poco si mis competencias se ajustan a ese puesto de trabajo o qué competencias tendré que desarrollar, etcétera, etcétera, o qué formación me falta. También se podría hacer así, en el sentido de perfil profesional. Por ejemplo, que tú le des el texto de una oferta de empleo y que te extraiga de ahí esas palabras clave para que luego tú las coloques en el currículum y que al filtro de recursos humanos pues lo pases, digamos, sea máquina o sea persona, con preparación de entrevistas, todo lo que sean simuladores, etcétera, etcétera, que luego aparecerán por aquí los nombres, todo esto, ¿vale? Ok, entonces,
si está hecho en Canva, si se guarda en PDF, no tiene, pero sí que da problemas igualmente, ¿eh? Te decía Javier que no tenía problemas, sí que da problemas. Los certificado. Certificado porque no lo lee. El problema son las columnas, los fondos de color, los cuadros de texto. De hecho, el otro día hablaba con un informático y me decía esto, que el problema también son los cuadros de texto, que al saltar de uno al otro es un poco lo que puede dar problemas. Pero bueno, ¿vale? Sigo un poco con este tema de cómo se... Ya hay que hacer el empleo más. Vale, entonces, otra cosita que, bueno, tiene un poco relación con lo que venía comentando, pero por ampliarlo un poco más, que tiene, que os puede ayudar las inteligencias artificiales para todo esto, es identificar perfiles en los que encajáis. Viene un poco de lo que decía antes, es decir, yo tengo el currículum completo creado, estoy un poco perdida en este momento de mi trayectoria profesional y digo, mira, con este currículum, con esta experiencia y esta formación que tengo, ¿qué podría hacer? ¿A qué puestos objetivos me puedo dedicar? ¿Qué habilidades tengo? ¿Qué habilidades me faltan para hacer algo? Etcétera, ¿no? O al revés, tengo interés en dedicarme a esto, a ser no sé qué, lo que sea, revisa mi currículum o te digo un poco la formación y experiencia que tengo y dime un poco para dedicarme a esto, si puedo, si no, qué me falta, todo este tipo de cosas, ¿vale? Que esto se puede hacer con ChatGPT o con alguna herramienta de las que os voy a poner en la siguiente pantalla. Es decir, aquí hablaríamos de identificar habilidades, competencias, las que tienes ya, las que no tienes, las que te hacen falta para un trabajo determinado, etcétera. Una cosa muy más relacionada con vuestros objetivos profesionales más que con el currículum, en la entrevista tal, que son cosas como más concretitas, ¿no? Entonces, ChatGPT y BAR, lo dicho, le podéis preguntar directamente, mira, te voy a pasar el texto del currículum, estoy perdida ahora mismo con mis objetivos, no sé a qué dedicarme, con esto, ¿qué crees que me puedo dedicar? Por ejemplo, o al revés, lo dicho, me quiero dedicar a esto, podría hacerlo, si no, que me falta, etcétera, etcétera. Y aquí tenéis algunas herramientas que podéis un poco investigar después y ver si os pueden ayudar con estas cosas. Estas son como específicas del tema de identificación de competencias, evaluación de perfiles, todo este tipo de cosas, decisión de objetivos profesionales, etcétera. Skill Survey y Traitify para evaluar vuestras competencias, Zopto, Crystal Lagos, etcétera, para analizar vuestro LinkedIn y de LinkedIn saca vuestras competencias, por eso un poco las pongo aquí. Y luego no sé si sabéis que en InfoJobs hay un test de competencias profesionales que lo tenéis en donde tenéis los currículums, digamos, en vuestro perfil, a la derecha abajo, aparece test de competencias profesionales, que está basado también en inteligencia artificial. Es un poco lo que le alimenta este test, ¿no? Lo podéis hacer y a partir de ahí, bueno, os da como un resultado de las competencias que tenéis, por ejemplo, ¿vale? Y ese ya es el más accesible porque seguramente todos o casi todos tendréis cuenta en InfoJobs, con lo cual os podéis meter hoy mismo, vais a vuestro perfil, la columna derecha donde están los currículums, abajo, test de competencia profesional, lo podéis hacer y os da un resultado que se queda como incrustado en el perfil, de forma que las empresas luego lo pueden visualizar, ¿vale? Voy al chat porque está pitando un montón. Son gratuitas. Las que yo os pongo en principio o son gratuitas o tienen una prueba gratuita o alguna cosa gratuita, ¿vale? Eso es un poco lo que intento, porque si no al final, si os doy cosas que luego no podéis utilizar, como que no tiene mucho sentido. Dar respuestas, otra cosa será que acierto o no. Claro, esto lo veremos al final. Una cosa importante cuando manejáis estas historias es que la información que sale de aquí, de cualquier herramienta, o sea, pueden ser los ChatGPT, BAR o herramientas concretas que os estoy comentando que son para hacer cosas concretas, para evaluar competencias, para simular una entrevista, para hacer una carta de presentación o lo que sea, lo que sale de aquí hay que revisarlo. Ojo, cuidado. Porque vale, está muy bien, es lenguaje natural, se ajusta a lo que tú le has preguntado, lo que tú quieras. Pero nunca es tu lenguaje del todo, siempre mete cosas que no son verdad porque cogió no sé qué dato de tu perfil en LinkedIn y interpretó no sé qué cosa. Yo he hecho pruebas y lo he visto directamente, ¿no? Entonces, siempre es como un apoyo que tenéis para hacer cosas, pero nunca te resuelve la papeleta entera normalmente, ¿no? Pero bueno, ¿vale? Eh, ¿se puede agregar la foto? Eso no lo entendí lo que quieres decir. Te metes dos preguntas en chat, no te puedes concentrar en lo que me vas a explicar. Bueno, pero es que eso es opinión personal. Los datos personales son seguros en estas obligaciones. Ahí también tengo un poco de duda, respecto al tema de la seguridad en los datos personales, ¿vale? Porque sí que se ha comentado en alguna noticia que, bueno, que al final tú estás metiendo aquí tus datos,
le estás contando a ChatGPT muchas cosas de tu vida y ojo, cuidado también con lo que estás contando aquí, que tampoco sabes a dónde va, ¿vale? Respecto al tema del uso del chat, que alguien comentaba que si estoy mirando el chat que no me concentro, que lo he visto, que alguien lo ha comentado, yo doy formaciones todos los días y luego toda la vez. Quiero decir que al final no os preocupéis, que no me pierdo. Que nadie se preocupe, que no me pierdo y por otra parte al final tenéis minutos para recoger ciertas preguntas que no estoy viendo ahora mismo, ¿vale? Vuelvo un poco al tema del hilo de la conversación. Sigo con currículum y carta que antes también se comentaron. Currículum y cartas con ChatGPT. Cosas que son importantes que ya he dicho anteriormente. Bueno, pongo aquí con ChatGPT, pero veis que abajo pone herramientas, otro tipo de herramientas que también podéis ir utilizando. Importante, si yo voy a utilizar una de estas herramientas de inteligencia artificial para que me ayude a crear currículum completo, revisar uno que tengo, hacer ciertos apartados de la exposición o lo que sea, cuanto más concreta sea mi pregunta, es decir, el prompt, que se llamaría técnicamente, mejor. Es decir, ayúdame a hacer un currículum. Primera pregunta, ayúdame a hacer un currículum es súper genérico. Bueno, ¿qué currículum? ¿Qué quieres que te ayude? Digamos, ¿no? La respuesta de una de estas herramientas será, bueno, yo te ayudo, claro, por supuesto, pero cópiame el texto, o sea, hazme algo, ¿no? Si vais mucho más a la concreción y decís, mira, tengo este currículum, tengo esta oferta de empleo y quiero que me ayudes a ajustarlo o quiero que me ayudes a hacer este apartado en concreto para esta oferta, etcétera, etcétera, os va a ayudar mucho más, ¿vale? Entonces, id siempre a la concreción. Relacionado con esto, no intentéis darle órdenes mega complicadas, quiero decir. Y en algún caso alguien me dijo, no, es que he probado a decirle que quiero crear un currículum, no, que quiero crear una carta basada en mi currículum para una oferta de empleo. Es que le estás dando dos órdenes a la vez, en realidad, ¿no? Entonces, podéis hacerlo por pasos. Yo quiero que me ayudes a ajustar mi currículum a una oferta de empleo, orden número uno, y una vez que lo tienes, yo quiero que me ayudes a ajustar esta carta o redactar una carta en base a este currículum que ya has ajustado a la oferta de empleo. ¿Veis la historia? Cuidado con las órdenes porque también nos guiamos por ahí, ¿vale? Entonces, básicamente lo que tú haces, tanto en ChatGPT, en BAR o en estas herramientas que tenéis aquí apuntadas, es subo currículum, puntualización, lo que decía antes. No es que suba el currículum adjunto, no es que suba el currículum adjunto. A día de hoy, 16 de noviembre, subo el texto, lo copio y lo pego. Si lo tenéis en Canva, más complicado, en todos los sentidos. Yo optaría por tenerlo también en una versión Word o algo así para poder utilizarlo aquí. Copio currículum o copio carta, lo que quiera un poco revisar, o los datos de la experiencia si quiero revisar la experiencia, o los datos de la formación si quiero revisar eso, o lo que sea que quiera yo revisar. Y a partir de ahí me va a decir, vale, si quieres ajustar una oferta de empleo, dame también el texto de la oferta de empleo. Me voy a la oferta de InfoJobs, copio la información, la pego aquí y hace su trabajo, digamos, ¿no? Por ejemplo, las herramientas que tenéis abajo, JobsCamp, VMock, Rescore, Resume Worded, etcétera, etcétera, son herramientas que sirven específicamente para la parte de currículum, digamos, ¿no? Entonces yo aquí puedo, por ejemplo, JobsCamp, yo meto mi currículum actual, me ayuda como a revisarlo, a generar una versión mejor, digamos, ¿no? Me pregunta datos, etcétera, y genera esa versión mejor. VMock, que siempre es la que tengo la duda, que pienso es la que está en inglés solamente, no sé si la cambiaron ya, sirve también como para crear currículum, es decir, o Resume Worded, cualquiera de estas. Te creas una cuenta gratuita en principio, nombre, email, lo que sea, te pregunta los datos y a partir de ahí te genera tu currículum. Ya está. Luego lo dicho, te saca un currículum, incluso te saca como la plantilla, que es un tipo Canva, bonita, lo que tú quieras, pero luego tienes que revisar las cosas, el texto que te pone ahí, porque se basa en lo que tú le has dicho, pero siempre hay como añadidos e historias. Entonces, cuidado un poco con esto, ¿vale? Ok, vale, vale, está viendo por aquí si había algo. Veremos un ejemplo. Ah, bueno, el tema de presentación, esto luego lo recogemos, ¿eh? Respecto al tema de preparar entrevistas, aquí viene un poco el tema de los simuladores de entrevista con inteligencia artificial, que esto es muy interesante también. La misma clave que antes. Si yo quiero preparar una entrevista con estos simuladores y quiero, o simuladores o inteligencia artificial en general, conviene que yo me base en una oferta de empleo en concreto, porque si no tengo una oferta, no tengo una entrevista a la vista, se pueden hacer cosas, pero es como mucho más abstracto todo. Es como, bueno, estoy preocupada porque voy a tener entrevistas en breve, pienso,
ayúdame a prepararlas, es un poco como más así, ¿no? Sin embargo, si cogéis una oferta de empleo en concreto y decís, oye, para esta oferta de empleo, aunque no me han llamado, quiero saber qué me podrían preguntar o qué tendría que preparar, de qué podría hablar, esta empresa cómo es, etcétera, etcétera. ¿Qué habilidades quiere destacar esta empresa o de qué habilidades tendría yo que hablar? ¿Qué logros, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco todo este tipo de preguntas os sirven para hacerlas directamente. Es decir, aquí hablaríamos de herramientas de generación de texto como ChatGPT o BAR. Yo le digo, por una parte, digo, mira, tengo esta oferta de empleo, me van a hacer una entrevista o pienso que la podría tener, ayúdame a qué preguntas me podrían hacer, cómo podría responder a esto en concreto, tengo tal dificultad, quiero que me hables más de la empresa porque no la conozco, qué habilidades se van a fijar un poco más, qué quieren saber de mí, lo que queráis, digamos. Y por otra parte, la clave que os apuntaba antes, yo a un chat GPT yo le podría decir, actúa como mi entrevistador. Mira, voy a tener una entrevista mañana de tal empresa para tal puesto, lo que sea. Actúa como entre mi entrevistador, lánzame preguntas para que yo conteste y al final quiero que evaluemos si lo he hecho bien, no, tal y cual. No se puede hacer. Pedirle que actúe de determinada manera. Perfecto también, ¿vale? Y luego, esto de las herramientas de simulación que analizan keywords, es decir, palabras clave, voz, lenguaje no verbal, por tanto, etcétera, etcétera. Esto es un poco lo que son los simuladores de entrevista que también están alimentados con inteligencia artificial. Entonces, hay un simulador que no sé si conocéis, que es el más famoso, que ya salió hace un tiempo, que es el de Google, eh, Interview Warm-Up, lo que sea, se llama un poco así, pero si ponéis en Google simulador de entrevistas de Google, os sale directamente. Y es una página que se te abre, la que si estás logueado en el entorno Google ya sale directamente. Entras por ahí, hay como diferentes perfiles profesionales que tú puedes elegir un poco el que más se parezca a tu perfil habitual, eliges y a partir de ahí te lanza preguntas, tú vas contestando tal y cual y cuando terminas hace como un análisis. Analiza las palabras clave que has dicho respecto a ese puesto de trabajo. Eh, bueno, te dice un poco como tus puntos fuertes en ese perfil porque no hablamos de oferta, hablamos de perfil en general. Puntos débiles, cosas que igual te han faltado. Analiza un poco la voz y todo esto. O sea, es la leche en realidad, ¿no? O sea, con el texto, con tu contenido, con lo que tú vas diciendo, analiza la parte verbal, la no verbal, etcétera, etcétera. Luego hay otra de este estilo que sería Interview AI, más o menos es la misma idea, es decir, es un simulador de entrevistas. Me creo la cuenta ahí, decido un poco el perfil profesional, me meto ahí, contesto a las preguntas que me va lanzando, las genera, las contesto, etcétera, y luego analiza, digamos, ¿vale? Y luego está el tema de los chatbots, que no lo comento ahora porque volverá a salir después con la parte de recursos humanos. Pero que sepáis, punto importante, que este tipo de herramientas en las que al final lo que se hace es tú hablas, simulas la entrevista, practicas la entrevista hablando, comentando o escribiendo o en vídeo o lo que fuera, y que luego se analiza lo que tú dices tanto verbal como no verbalmente, esto es algo que se utiliza en recursos humanos desde hace ya unos años. Es decir, yo hace ya un tiempo, yo ya podía pedirle a un candidato que se grabara su propia entrevista, que esto veremos luego cómo se llama, que alguno igual lo sufrió. Tú te grabas tu propia entrevista, a mí me llega el vídeo, yo podría visualizar el vídeo como persona, pero también puedo pedirle a una inteligencia artificial que yo tengo en mi departamento que analice ese vídeo y que saque si tú te ajustas o no a la oferta de empleo porque has dicho ciertas palabras clave, porque has sido concreto, porque, etcétera, etcétera. ¿Veis un poco la historia por dónde va? O sea, esto es tecnología pura y dura y al final lo que se trata es un poco de que lo que tú dices se ajuste a cómo lo están interpretando desde recursos humanos. Palabras clave, etcétera, etcétera. Concreción sería un poco como las claves, ¿vale? Le pido que se grabase un vídeo. Vale, esto lo veremos después porque tiene nombre, ¿eh? Tiene nombre. El tema de las entrevistas que te grabas tú y todo esto tiene un nombre, ¿vale? Tema de preparación de entrevistas, lo dicho. Importante, concreción, oferta de empleo, le podéis pedir a estas herramientas que actúen como X. Por una parte podéis pedir todo esto, oye, dame preguntas, háblame de la empresa, lo que sea, y por otra parte que actúa como un entrevistador. Si queréis herramientas concretas para simular entrevista, que son simuladores de entrevista puros y duros,
La de Google es la más fácil, simulador de entrevistas de Google, tal cual, os sale directamente. Y luego hay otras como Interview AI, que también es bastante conocida, ¿vale? Vale, que esto me está contando por aquí. Vale, ok. Entonces, algunos ejemplos de prompts que podéis utilizar para esto que estamos comentando, que realmente ya los he venido diciendo, ¿no? De alguna manera. Por ejemplo, oye, ChatGPT o VAR o lo que sea, necesito adaptar mi currículum a una oferta de empleo. Vale, y te va a decir, bueno, pues muy bien, dame el texto del currículum, dame el texto de la oferta y yo te ayudo. Y a partir de ahí, si os encaja el resultado, lo copiáis y lo pegáis en el documento del currículum, porque al final te va a dar texto plano, digamos. No tiene formato, no tiene nada, es un texto como seguido todo. Eh, si no os convence, hay un botoncito en ChatGPT que pone regenerar, que también os puede servir, etcétera, etcétera. O sea, se puede hacer cosas. Si uno no estás convencido, se puede hacer cosas. Vale, tengo una entrevista con la empresa X, ¿qué sabes de ella? O tengo que presentar un currículum a la empresa X, no tienen oferta, quiero hacer una autocandidatura, ¿qué datos tienes de la empresa? Incluso para hacer autocandidaturas podría servir. ¿Cómo podría presentar un currículum a la empresa X que no tiene una oferta de empleo abierta? ¿Sabes el email tal? Y te suelta los datos de contacto, por ejemplo. Perfecto. La empresa X con la que tengo la entrevista mañana para tal puesto de trabajo, ¿qué valoran? ¿Qué valoran? ¿Qué habilidades me van a pedir que tenga? ¿Qué formación? ¿Qué experiencia quieren que les cuente? ¿Qué logros? ¿Cómo responder a tal historia en concreto? Etcétera, etcétera. Estoy pensando, por ejemplo, cuando tenéis alguna dificultad especial, algo que siempre os cuesta contestar en las entrevistas, o por ejemplo, porque queréis cambiar de trabajo, o porque llevas 2 años sin trabajar, cosas por el estilo, ¿por qué te despidieron de tu último empleo? Cosas así, que son así más dificultosas. Aquí os digamos que se os puede dar como sugerencias, ¿no? Oye, ¿cómo contestarías a esto? Y te da ideas también, ¿no? Respecto al tema de LinkedIn, oye, que quiero redactarme acerca de, que es un apartadito en el que contáis ahí un elevator pitch, un háblame de ti en 60 segundos, como el webinar aquel de hace un par de años, y te daré sugerencias. Yo te puedo decir, mira, te doy el currículum y quiero que en base a esto redactemos el texto del acerca de LinkedIn. Perfecto, maravilloso. Tal cual. O sea, te lo va a encajar una cosa con la otra, ¿no? Luego siempre, por favor, revisemos lo que hace ChatGPT o quien sea, porque no son herramientas perfectas, ¿vale? Aquí tenéis una captura como de la vista. Yo entiendo que la mayoría sí que ChatGPT lo utilizáis, supongo. No sé si hay alguien que no se atrevió y luego si me queréis me contáis. Pero cuando tú te creas la cuenta, el usuario y tal, la pantalla principal de OpenAI a la que tú accedes, OpenAI es la empresa, pues alguien no lo sabe, un poco la empresa propietaria, la que desarrolló ChatGPT. ChatGPT es una herramienta de generación de texto, igual que BAR, igual que otras. Algunas de las que hemos visto, tipo por ejemplo las del currículum, JobScan y alguna que aparecerá después, generan texto, pero también generan formato, de alguna manera, generan un formato de currículum. Y luego tenéis DALI. Esta DALI genera imágenes. Si alguien lo necesita, yo no lo he probado particularmente, pero genera imágenes. Podéis necesitar una imagen para un fondo de LinkedIn o para una publicación, para lo que sea, pues esta en principio os sirve. Y esto de API, pues son cosas ya una cosa como más técnica que no nos interesa, ¿no? Y aquí tengo alguna capturita real de pruebas que estuve haciendo sencillitas para que si alguien no lo ha visto por dentro, que lo pueda ver, ¿vale? Necesito crear un currículum para responder una oferta de empleo. Vale, por supuesto, estoy aquí para ayudarte, bla, bla, bla. Para empezar, dame esta información. Dame esta información significa copia y pégame el texto del currículum, que a veces te lo dice así directamente. Dame estos detalles. Y yo cojo el texto de mi currículum, chimpum, y le digo, ¿te paso ahora la oferta de empleo? Sí, perfecto. A veces te lo pide todo directamente, a veces no, ¿eh? Pero bueno, más o menos sería un poco así. Entonces, en otro caso, tengo que enviar un currículum vitae para escribirme a una oferta de empleo en concreto. ¿Me puedes ayudar a ajustar el texto del currículum a la oferta de empleo? Mi pregunta es mucho más concreta. Esta foto soy yo, por cierto. Esta es mi pregunta, mi prompt, ¿no? Por supuesto, estoy aquí para ayudarte, ta, 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 ta. Por favor, proporciona la descripción de la oferta de empleo, es decir, copia y pégamelo, y cualquier información adicional relevante sobre el puesto. Y luego, por supuesto, copia y pégame el texto del currículum. Con lo cual aquí yo copié en su momento
una oferta de InfoJobs, creo que era, de orientador laboral, copié y pegué toda la información para ver lo que hacía, ¿no? Y me dice, después de copiarle el texto de la oferta, dice, gracias por proporcionar la descripción de la oferta. Ahora puedo ayudarte a ajustar tu currículum para que se adapte mejor a la posición. Aquí tienes la versión ajustada. Vale, le digo la descripción, le había dado el currículum también, no se ve aquí, pero se le había dado también, y me saca todo este texto, que veis que es bastante plano, tiene alguna negrita tal para destacar los nombres de ciertas cosas, pero es un texto súper plano. Yo esto lo copio, lo pego en un Word o algo, más fácil, lo reviso y veo con qué partes me quedo y qué partes no. Vuelvo a decir, para mí esto es un apoyo. Raro será que te saque un texto súper perfecto, que no tenga ninguna falta, que sea tu propio lenguaje, etcétera. O sea, prácticamente es imposible. Pero sí que hay cosas que te va a ayudar a redactar, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos podemos quedar con un apoyo que podemos tener en esto, ¿vale? Aquí es un poco la misma idea y de hecho eso, creo que parece un poco bar. Este es Google Bar, pues si alguien no lo ha visto, también os invito a probarlo. Lo dicho, es un nivel de desarrollo más pequeñito, pero os puede interesar. Entonces, necesito crear un currículum para responder a una oferta de empleo. Me dice básicamente lo mismo. Si le dijera necesito crearlo para una oferta de empleo en concreto, sí que pediría, bueno, pues dame la oferta de empleo, vamos a ver, ¿no? Le copias la oferta de empleo, le copias el currículum, en el mejor de los casos, según tenga el día, te saca un poco algo parecido a lo de ChatGPT, ¿eh? Depende un poco del caso. Ya digo que estas dos son herramientas como muy transversales que sirven para todo. Otra cosa distinta es alguna otra herramienta que veremos ahora, que es un poco para cositas concretas, ¿no? Las de currículum, las de entrevista, las de evaluación de competencias o habilidades y alguna otra que saldrá ahora de temas de cartas de presentación, por ejemplo, ¿vale? ¿Alguna recomendación de esto que hemos hablado? Que son cosas que ya hemos dicho, en realidad, pero bueno, por repetirlas. Revisa siempre el texto que salga de aquí. No utilicéis nunca el texto directamente porque siempre tiene algo raro por ahí que no cuadra, ¿no? La respuesta se puede regenerar. Es decir, no me gusta la respuesta que me ha dado esta herramienta, siempre hay un botoncito para poder regenerarlo. Concreción máxima, es decir, no me pidas un texto en general, sino ajustado a una oferta de empleo, si puede ser, y utiliza lenguaje natural, es decir, es una máquina lo que estás hablando, pero entiende tu lenguaje natural, entonces háblale como si hablas con el vecino o con un amigo, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, sin problema, ¿vale? Herramientas complementarias que os pueden ayudar. Bueno, aquí tenéis varias, NAP, Prepper, no sé qué, no sé cuánto. De estas que tenéis aquí, yo me quedaría con Reci. Reci, que es un generador de currículos y cartas de renuncia, pues a alguien se le da el caso. Reci, esta es curiosa porque al final se trata un poco de renunciar a un trabajo. Bueno, esta me llama la atención siempre. Y luego la más utilizada de las que tenéis aquí es Cover Letter Copilot. Es decir, esto es una herramienta para generar cartas de presentación, específicamente para cartas de presentación. Cargas el currículum, el puesto y te ayuda a generar la carta de presentación ajustada bueno, a currículum y a puesto, por supuesto. Yo me quedaría con esta, que es específica para cartas de presentación, ¿vale? Y con esto podemos ver ya que ya sé que hay un montón de cosas en el chat pitando, pero también quiero que tengáis un tiempo al final. Con esto podemos ver un poco inteligencia artificial de la parte de recursos humanos. Alguna cosa os he comentado, pero quiero que sepáis también cómo se utiliza desde este otro lado, ¿vale? Entonces, yo no sé si alguien ha pasado por una entrevista que fuera por chatbot. Imaginaos el típico chat de atención al cliente en el que tú preguntas algo y te contesta como una máquina. Según tú preguntas, te contesta el otro, así, ¿no? Una cosa así. Eso, en plan WhatsApp prácticamente, existe también en recursos humanos desde hace un tiempo. No es tan habitual como lo que vais a ver después en la siguiente pantalla, pero sí que se puede utilizar. Al final un chat pues, es un programa informático, se basa en inteligencia artificial, se alimenta la herramienta con millones de datos y por eso sabe que si yo contesto esto, tiene que seguir preguntándote lo otro, etcétera, ¿no? Porque al final hay una inteligencia artificial detrás que lo soporta. Se puede hacer un chatbot de estos de entrevista por WhatsApp, a veces yo lo he visto, no es muy habitual, pero porque lo sepáis simplemente. Y esas herramientas que aparecen aquí sí que son más para utilizar de parte de recursos humanos, ¿vale? Esto es un poco simplemente porque lo sepáis. Ya son herramientas de pago un poco más complicadas. Wostel, HubSpot,
Todo esto son herramientas que yo utilizaría desde el Departamento de Recursos Humanos para crear el chatbot, para poder hacerte la entrevista a ti, que sería una entrevista inicial normalmente, ¿eh? Pero bueno, aquí ¿qué podemos hacer? Mucha práctica y lo más importante para todo lo que hemos hablado prácticamente. Si nos estamos dando con una máquina que lee el currículum o una máquina que analiza, revisa tu vídeo de entrevista o lo que sea, concreción máxima a la hora de hablar y muchísima palabra clave. Es decir, soy administrativa. Funciones de administrativa, no. Archivo de documentación, contabilidad de no sé qué, atención telefónica, uso de Excel, de no sé cuántos, o sea, palabras como muy concretas, nombres de puesto de trabajo, de funciones, de herramientas, etcétera, etcétera, y manos levantadas y todo. Y este es el tipo de entrevista que os decía antes. Esto es cuando a ti te llega un enlace a tu correo, te dice, mira, tienes que pinchar aquí antes del día X y accedes a una plataforma como esta en la que te grabas tú tu propia entrevista. Te salen las preguntitas aquí, tú ves tu cámara, como estoy viendo yo aquí ahora, te vas grabando, te sale como un temporizador. Normalmente me grabo 2 minutos con esto, vale. Pasa a la siguiente pregunta. Me grabo, háblame, dime tus puntos fuertes en 1 minuto y te graba. Esas grabaciones llegan a el entrevistador que las analiza, las podría analizar manualmente, es decir, yo puedo ver los vídeos, pero muy habitualmente las analiza una inteligencia artificial, digamos, que lo que revisa es que en lo que tú dices hay palabras clave, revisa tus puntos fuertes, revisa lo que te ha faltado e incluso las últimas versiones ya están analizando incluso el lenguaje no verbal, el tono de voz, la postura, todo ese tipo de cosas son capaces de analizarlo, lo cual es la leche directamente, ¿no? Pero bueno, uso habitual de entrevista pregrabada o asíncrona, que es como se llama esto técnicamente. Uso habitual sería primeras entrevistas, ¿eh? Primeras entrevistas, primeros filtros, una prueba de idioma, por ejemplo, pero habitualmente son primeros filtros. Te grabas tú, luego revisan los vídeos o los revisa la máquina y para superarlas, acostumbraos a hablar con la cámara, yo estoy muy acostumbrada, pero si alguien no lo está, grabaos, veros después, todo ese tipo de cosas, practica preguntas típicas, mucha concreción, mucha palabra clave. Y estas herramientas de aquí, también porque las conozcáis, HiView, HiFlix, VideoAsh, no sé cuánto, son las herramientas típicas que utilizan los de recursos humanos para hacer este tipo de entrevistas. Si alguien tiene curiosidad, se pueden un poco investigar. Pero bueno, básicamente esto, ¿vale? En principio, al final he corrido un poco más de la cuenta, pero para dejar un poco el tiempo porque veo que hay muchas preguntas, ¿no? Pero bueno, tenéis aquí otra vez mi LinkedIn y mi página web. Yo la idea que os transmito básicamente es esta, es decir, si no habéis metido mano a estas cosas, metedle mano. O sea, ya es curiosidad. Y luego decidid si os sirven o si no. Y por otra parte, entendamos que al final, respecto a cómo se os evalúa como candidatos, es que estas cosas ya están aquí. O sea, ya se os estaba evaluando con máquinas, o sea, con robots, con inteligencias artificiales. Los currículos a veces los lees manualmente, pero otras veces se los pasas a una máquina, que lo que hace es buscar un encaje de lo que tú pones en el currículum con la palabra clave. Entonces, quiero decir que toda esta tecnología ya está aquí y nos guste o no, pues al final creo que hay que conocerla, ¿no? Y ya está. Y a partir de ahí tomamos decisiones. Pero bueno, que yo os diría que os atreváis por lo menos a probar y si os sirve de ayuda un poco lo que os he comentado, herramientas o tal, y queréis un poco luego comentarme cosas, pues por supuesto, ¿vale? Eso, no sé si podemos empezar con el tema de las preguntas, es que veo con mogollón por aquí. Yo creo que dejo de compartir, ¿no? Más fácil. Buenas, María, de nuevo. Muchísimas gracias por tu exposición. Hay muchas preguntas. La verdad que, bueno, como decíamos al principio, toda esta información que está llegando nueva, toda la inteligencia artificial está transformando. A mí me gusta quedarme con una cosa que has dicho, ¿no? Que esto en definitiva no deja de ser un apoyo, porque igual que nosotras y nosotros conocemos lo que nos pueden ayudar a estas herramientas, si nos quedamos simplemente en lo que la herramienta nos da tal cual, sin luego modificar, sin luego adaptar, por la otra parte se dan cuenta, porque si nosotros y nosotras conocemos, quiero decir, Marta aquí ha venido hoy a hablarnos sobre la inteligencia artificial a las personas que están en búsqueda de empleo, pero Marta mañana puede estar en el otro lado de recursos humanos, o sea, que también sabe que todo lo que quiere decir en definitiva que todo el mundo aquí tiene las mismas armas.
disculpadme por el símil no bélico, pero que en definitiva todo el mundo tiene las mismas herramientas. Por lo tanto, si luego lo que ChatGPT nos devuelve o la aplicación que sea, no la adaptamos, o sea, esa frase tan manida, pero yo creo que sigue siendo válida, es sé tú en un proceso de selección, porque al fin y al cabo lo que quieren ver las empresas es a una persona en concreta con unas competencias concretas. Eso lo tenemos que saber transmitir en el proceso de selección. Por tanto, las herramientas nos van a dar ayuda, pero tenemos que adaptar ese contenido. El otro día me pasaban una carta de presentación y es que se notaba que esa carta de presentación había salido por ChatGPT, porque no tenía una personalización, la manera de hablar no era la manera de hablar con la que tú sueles hablar, porque si tú presentas una carta de presentación y luego llegas a la entrevista y te comunicas y hablas de otra manera totalmente diferente, se sabe que eso no es real. Entonces, me quedo con la frase que, tal como decía Marta, hay que revisarlo todo y toda esta inteligencia artificial no deja de ser un apoyo, pero no nos podemos quedar en manos simplemente de lo que nos devuelva, ¿no? Este tipo de herramientas. O sea que eso me parece súper importante, súper importante. Bueno, pues Marta, tenemos algunas preguntas. Vale. Y yo tenía una pregunta sobre lo que estaba diciendo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esta ayuda de la inteligencia artificial tenga un enfoque humano, ¿no? Para personalizar. O sea, eso que acabo de decir yo de, bueno, no hay que personalizarlo, no nos podemos quedar con lo que nos da la herramienta. ¿Cómo integramos esa personalización de nuestra candidatura con las herramientas? O sea, una pregunta que podría dar a otro directo, pero... Sí, efectivamente. A ver, yo vuelvo un poco al tema de la revisión, es decir, yo cojo el texto que me da ChatGPT o JobScan o lo que sea, me da igual, cojo el texto, pero yo tiendo a reescribirlo de alguna manera, es decir, para mí es un apoyo de ideas. Por ejemplo, en algún momento me he planteado, bueno, yo podría utilizar esto para redactar un artículo de mi blog o redactar un post en LinkedIn o lo que sea, pero es que se va a notar tanto que no soy yo que para mí no tiene sentido. Sin embargo, sí que si estoy buscando información sobre cierto tema, sí que es un apoyo. Entonces yo cojo la información, me la copio en un Word, por ejemplo, es mi forma de hacerlo, pero luego reescribo lo que me dice con mi lenguaje, porque es que soy yo, o sea, detrás está mi marca, si quieres verlo así, ¿no? Entonces yo optaría por esto, porque es cierto que es que se nota, se lo dices, uy, qué raro esto, no sé, me suena muy a máquina, ¿no? Total. Bueno, es como cuando cogíamos una carta de presentación de Google y le poníamos nuestro nombre y cambiábamos dos cosas que también se notaba. He puesto por el chat una encuesta de 2 preguntas para que nos ayude a mejorar sobre cómo habéis conectado con los directos hacia el empleo y alguna idea que tengáis para el año que viene. Lo dejo por el chat. Me gustaría hacerte una pregunta. Marta, has hablado antes de las keywords. Si puedes concretar un poco sobre Vale. por qué son la importancia de las palabras claves en todo esto. Vale, que yo sé que esto lo mencionamos siempre en los directos o luego viene hasta un montón de veces y hay gente que igual no sabe lo que es Claro. esto, ¿no? En realidad, palabras clave nos referimos a, pueden ser nombres de puesto de trabajo el que tú optas con sus variantes, quiero decir, yo igual le llamo administrativo a lo que tú llamas técnico de administración, me lo invento, lo que sea, ¿no? Nombres de puesto de trabajo que tú buscas, nombres de las funciones, facturación de tal, atención al cliente, venta cruzada, me lo invento, herramientas del trabajo, programas informáticos, incluso nombre del sector, sector industrial, sector no sé qué, etcétera, etcétera. Esos son los tipos de palabras clave. Entonces, cuando revisáis una oferta de empleo, podéis incluso hasta marcarlas, ¿no? Palabras clave que serían un poco las que luego tienen que ir en tu currículum. ¿Por qué? Porque si el currículum lo lee una máquina, yo a esa máquina, lo que se llaman los ATS normalmente, le voy a decir, oye, búscame en los currículos, en estos currículos de esta gente que se ha presentado a esta oferta de empleo, búscame técnico administrativo, Excel y contabilidad básica, por ejemplo, búscamelo ahí. Esas son las palabras clave que yo le pido que busque. Entonces es como que tiene que coincidir el contenido de tu currículum o de tu entrevista grabada, tú lo que sea, con lo que yo estoy buscando, que es lo que está en la oferta de empleo. Es como hacer un encaje, digamos, ¿no? No sé si más o menos así se entendió, pero esto es un concepto mega clavísimo, no sé cómo decirlo, ahora mismo en busca de empleo justamente por el tema de la tecnología. Y aunque no existiera, yo igualmente el uso de palabras clave al final lo que hace es que tú das una información concreta respecto a tu perfil, no dices cosas genéricas, ¿no? Es un poco esto.
Nos preguntaban también, Marta, yo creo que igual para que quede claro, si en una empresa que no utilice inteligencia artificial en sus procesos de selección, una empresa pequeña, se puede utilizar esta herramienta, que si es algo para todas las empresas, o sea, para la búsqueda de empleo en general. Hombre, las herramientas que son de recursos humanos, de comprar, digamos, tampoco son baratas. Así entre vosotros y yo, tampoco son baratas, quiero decir. Pero sí que tienen esas demos gratuitas normalmente. O sea, tú como empresa puedes coger 30 días algo, por ejemplo, el tema de entrevistas o algo que te ayude a hacer criba de currículums, que también esas herramientas suelen ayudar en más cosas. No solamente te hacen la criba de currículums, sino que te ayudan a cuando tú descartas a los candidatos mandarles un mensaje automatizado. Es un poco horrible y tal, pero es cierto que te ayudan con todo esto al final, ¿no? Entonces, quizá por ahí, pero no suelen ser herramientas baratas, ¿eh? O sea, a una empresa pequeña normalmente casi que es más fácil, cógete los currículos y míratelos tú y hazte tú las entrevistas. Pues bueno, ya es depende de cómo quieran ellos manejarlo, ¿no? Entiendo. Tuvimos, Marta, un directo hacia el empleo el año pasado ya, el año pasado fue, sí, donde tuvimos a la empresa de Key Talent, donde nos hablaba sobre los procesos de selección online y nos Sí, hablaban precisamente de todo lo que tú estabas planteando sobre el tema de los bots, ¿no? Que claro, que estos bots mejorados con inteligencia artificial, ¿no? Estas encuestas que te van haciendo rellenarse una pregunta, tal, luego eso te es. llevaban te mandaban un enlace en el cual tú te grababas. Luego también nos enseñaron varias pruebas que hacían con empresas donde hacían algunos roleplay de coger el teléfono, que contestarías. Claro, aquí, ¿no? Aquí realmente, Marta, o sea, veníamos con el COVID, vivíamos una transformación en los procesos de selección. Ahora con la inteligencia artificial todo se integra, ¿no? Porque la inteligencia artificial lo que ha venido es a integrarse a esos procesos que ya estaban Sí. entrando. Sí, yo creo que lo que ha dado es como más posibilidades de todavía de automatizar y de tecnología, incluso de saber cosas de los candidatos de forma automática sin tener tú que estar viendo los vídeos tal y cual. Es como especie de ganancia de tiempo para esos departamentos, hacer unas cribas más rápidas, etcétera. Lo que pasa que es cierto que la parte humana del contacto con el candidato también se pierde por el camino un poco, ¿no? Pero claro, sería un poco como otro debate paralelo, diría. Marta, son ya y 58. Yo quiero acabar con una pregunta porque, claro, al final uno escucha todas estas cuestiones y en cierta manera se puede asustar. Dice, madre mía, por lo Sí. complicado que se está volviendo hoy en día la búsqueda de empleo, ¿no? Con las nuevas Sí. herramientas. Entonces, te pido, Marta, una última palabra de tranquilidad para las personas que nos están aquí siguiendo hoy con todas estas cuestiones. Vale, no sé si palabras de tranquilidad o quizá un consejo. O sea, Sí. hablando de tanta tecnología, igual me cargo lo que he dicho en toda la última hora, pero sigo pensando que el contacto humano, cuanto más directo, mejor funciona. Quiero decir, que si yo me presento aquí en una oferta de empleo por InfoJobs, si hay filtros automáticos y no sé qué cosas, si yo a esa empresa soy capaz de presentarme más directamente, buscando un contacto, oye, soy fulanita, creo que se encaja un poco en este puesto de trabajo. ¿Qué tal si hablamos? ¿Qué tal si mando un currículum directamente? Toda esta parte suele funcionar muy bien. Hay que saber hacerlo. Hay que tener una estrategia para hacer eso y que te funcione, ¿no? Pero creo que ese toque humano, si conseguís incorporarlo, os acostumbráis a eso tal, os da posibilidades de tener como más visibilidad delante de la empresa. Entonces yo, mucha tecnología por una parte, pero por otra parte que no os olvidéis que eso os va a ayudar, diría yo, ¿eh? Te lo digo por experiencia. Pues Marta, muchísimas gracias. Vamos a pasar el directo de hoy grabado al correo, ¿vale? Todas las personas que estáis aquí para que lo podáis volver a ver. Yo también voy a enviar en ese correo el que hizo Marta de hace un par de años, porque sigue estando de actualidad. Y nada, que tenemos el libro de Aprende a comunicar tu talento, Storytelling para la búsqueda de empleo, que Marta si nos comentas un poco sobre el libro, Marta, y cerramos con eso. Vale, vale. De hecho, estoy viendo a Sergio que me dice que cuando vuelvo por Zaragoza. Yo estuve el año pasado. Me hace gracia porque estoy viendo como el chat a la vez, ¿no? Pero bueno, nada. El tema del libro al final se trata un poco de comunicación en la búsqueda de empleo. Es decir, tú como persona, siempre digo que tú como profesional puedes ser muy bueno técnicamente, pero no saber transmitirlo, que esto es muy habitual. O sea, yo soy una súper directiva, con no sé qué experiencia, y luego te digo, háblame de ti y unos sudores impresionantes, ¿no? Y al final el origen del libro es un poco este, es decir, que tú sepas contar tu historia profesional con el foco, el objetivo que tengas en cada momento, desde el punto de vista de saber hacer pues ese elevator pitch o ese háblame de ti en 60 segundos que vimos en su momento, o saber trasladar la información escrita, pero que lo que tú me cuentes realmente me convenza de que tengo que contratarte, ¿no? Entonces, al final el libro
es un cuaderno de ejercicios en el fondo, es como ejemplos, ejercicios para que uno pueda un poco saber hacer estas cosas. Vale, perfecto. Pues nada, cuando enviemos el directo también os enviaremos aunque bueno, ya lo ha puesto por aquí Marta, pero bueno, porque no quede, también pondremos la página web del proyecto que lleva Marta, ¿vale? De AIM Desarrollo, para que también tengáis acceso a todo lo que está comentando y a todo el universo del mundo de la orientación, que bueno, yo creo que los directos hacia el empleo ponen una piedrecita, intentamos poner una piedrecita, personas como Marta también lo ponen en sus proyectos, así que bueno, que todo lo que sea poder trabajar de manera conjunta para generar oportunidades, pues eso creo que es bienvenido y bienvenida. Así que nada, Ujú. Marta, nos despedimos, te damos las gracias a ti y a las Nada. 300 personas que han asistido hoy aquí, la verdad que muchísimas personas conectadas. Ujú. Gracias, nos quedan 2 directos hacia el empleo más. Tenemos el jueves que viene a las 11 de la mañana también, horario peninsular, donde vamos a hablar de cuáles son las competencias clave para desenvolverse en el mercado laboral a día de hoy. Que bueno, ya lo contaba Marta también, ¿no? La parte de cómo nos ayuda la IA en el mundo de las competencias. Y luego cerramos la temporada con el SEPE, donde vamos a hablar sobre los subsidios de desempleo, ¿vale? También algún aporte de información laboral. Así que nada, muchísimas gracias a todas las personas de hoy y muchas gracias a ti, Marta, por estar con nosotros una Nada. vez más. Nada, gracias a todos por estar ahí, que además hay un montón de preguntas sin contestar, un montón de cosas, pero bueno, genial, pues muchas gracias por la invitación, Javier, y Nada, gracias a gracias a ti. todos. Chao. Hablamos, chao, chao, chao.